Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias. Bien, bien. ¿Y tú? También muy bien. Y como siempre aquí en este entusiasmo que no decae de cada diálogo divino nuevo que vamos haciendo y con estas lecturas que pues vamos leyendo, escuchando y que nos hacen tanto bien. Y bueno, pues ya estamos esperando el que sigue. Y hoy es nuestro diálogo número 26. Y en el último capítulo que vimos en el diálogo anterior, que por cierto es el primer capítulo del volumen 3, veíamos cómo Jesús le muestra a Luisa el estado en que está la iglesia, principalmente la jerarquía, y cómo llegan al exceso de querer, dice Jesús, incluso asesinar al Santo Padre. Y bueno, ese exceso ya lo vimos hecho realidad con Juan Pablo II. Así que de todo lo demás, ahí está claro, como lo dice Jesús. Y Jesús le pregunta a Luisa si quiere ser víctima y así ser como un puntal para sostener esa columna. Y Luisa, aunque teme por un instante, enseguida pronuncia sus días. Y aquí Salvador llama, o a mí en lo personal, me llama la atención un detalle en el que Luisa, después de que siente ese temor en un principio, ¿te recuerdas? Ujú. Pero en cuanto ella pronuncia sus días, como que Jesús le permite ver los días de triunfo y de paz y en que ve la paz de la tierra renovada. Y me da la impresión como que Luisa brinca de gozo al declarar, oh días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la iglesia y tanto honor que es su cabeza. O sea, eso me parece algo muy importante. Pues O sí, sea, ningún sacrificio es en vano, siempre está a la vista el triunfo de Dios, aunque esté lejitos, pues, pero ya sabemos que ahí está. así es. O sea, yo creo que esto es una visión profética, Sí, pero llena de gozo, ¿no? De saber exactamente que todo llegará a un feliz término. ajá, Y yo pienso que es exactamente lo mismo que Dios, ¿no? O sea, Él sabe que todo llegará a un feliz término. Jesús, en su humanidad, pues eso sí, es lo que tenía en mente, ¿no? algo así como tener a la vista la resurrección, pero tener que pasar por la pasión. Eso es un tema muy, muy, muy importante, muy interesante también. O sea, para Dios todo es un eterno presente, Así es, pero estaba, Él mismo se inscribe en el tiempo. Eso es curiosísimo, ¿no? O sea, para Él ya todo está hecho, todo está realizado. Sin embargo, quiere seguir actuando en el tiempo para lograr realizar lo que ya está realizado. ujú. Curioso. Pues sí, porque pues de alguna manera se adapta, condesciende al estado en el que estamos nosotros, ¿no? Así es. Y es un estado no querido por nosotros, sino querido por Él. Así es. O sea, entonces, por eso estas visiones proféticas son importantes, o sea, para nosotros, guiadores, pero al mismo tiempo es muy interesante ver cómo Él, o sea, se adapta y se amolda a esto, ¿no? Ujú. Y en realidad yo creo, en fin, es salirnos del tema, pero yo creo que la obra no está realizada totalmente hasta que no en el tiempo
se logra hacer. Aunque Él en la eternidad ya lo tiene, pero de alguna manera se tiene que conseguir en el tiempo para que se pueda llevar a cabo. Pues sí, porque ahí estamos involucrados nosotros con Exacto. nuestra libertad. Exacto. Es igual que aquello, ¿te acuerdas? En alguna ocasión comentábamos en un programa sobre les conviene que yo me vaya. Ujú. Y decíamos que alguna de las probables razones para ese les conviene es que si él no se va, no termina su misión en la tierra, no puede enviar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la parte ya cumplida, completa, la obra completa, ¿no? Ujú. Entonces, si él no se va en el tiempo, aunque en la eternidad ya esté, pero no puede inscribir la acción de Dios en el tiempo si no se completa primero perdón por el pleonasmo, primero lo primero y después vendrá lo segundo, pero como consecuencia de que Dios inscribe su propio acto en el tiempo. En fin, ese sería tema para algún diálogo posterior. Sí, y sí, no, porque surgen y surgen preguntas, pero en fin, a mí se me ocurre una pero bueno, ya la dejaremos para después. Así que, pues adelante. Adelante, Guillem. Bueno, pues vámonos a noviembre 4, ¿sí? Sí, Es, hay que recordar que todavía es muy al principio, que todavía Luisa está en plena etapa de aprendizaje, ya un aprendizaje práctico. Y esto nos debe servir a nosotros porque es un tema que se da continuamente, que es el temor de Luisa a que no fuera Jesús quien se presentaba, sino que fuera el otro, ¿sí? mm, Entonces le dice, como esta mañana el bendito Jesús no venía, el demonio trataba de tomar su aspecto y hacerse ver, pero yo, no advirtiendo los acostumbrados efectos, he comenzado a dudar y me he persignado con la cruz, primero yo y después a él. Y el demonio, viéndose persignado, temblaba. Qué curioso, ¿verdad? sí, sí, sí. Enseguida lo rechacé de mí sin mirarlo. Poco después ha venido mi amado Jesús, y temiendo que fuese otra vez el espíritu maligno, trataba de rechazarlo e invocar la ayuda de Jesús y de la reina mamá. Pero él, para asegurarme que no era el demonio, me ha dicho, hija mía, para asegurarte si soy yo o no soy yo, tu atención debe estar en los efectos internos. Si se mueven a virtud o a vicio, ya que como mi naturaleza es virtud, de ninguna otra cosa hago herederos a mis hijos más que de virtud. Entonces creo que esto es importante, Guille. Los efectos que tenga en nuestro interior. Y ya no me refiero a alguna locución, alguna, ¿cómo decirlo? Presencia, algún momento en que Dios quisiera hablarnos, ¿no? Ujú. Sino a todo, por ejemplo, a los escritos. En realidad en los escritos estamos oyendo a Jesús hablarnos continuamente, ¿no? Sí, Igual que en la revelación pública, o sea, en todo lo que es la Biblia, es Dios que nos está hablando, aunque no con una voz audible, una voz sensible,
pero que la estamos recibiendo a través de la escritura. Ujú. Entonces, si nosotros sentimos en nuestro interior un movimiento hacia la virtud, definitivamente eso no puede ser del demonio. Claro. Eso tiene que ser de Dios. Ahora, si nosotros oímos, nos gusta, pero no nos movemos hacia la virtud, ahí hay que tener mucho cuidado, porque le dice Jesús a Luisa en alguna otra ocasión, que el demonio sabe hablar de virtud, pero no tiene la fuerza de hacer que nuestra naturaleza se lance a la virtud. Ujú. Entonces, como que es un signo para todos aquellos que tengan cierto temor con los escritos o que en su interior reciban ciertas, ¿cómo le decimos, Guille? Locuciones. Pues sí. Y entonces sabrán, tendrán una forma de discernir si es o no es real, ¿no? Ujú. Sí, es un buen método. Así Mm. es, un buen, Ajá. un buen método, porque si no, es, es terrible. O sea, yo creo que a todo el mundo le ha tocado, por ejemplo, ver, oír a alguien que dice tener un mensaje de Dios, Sí, una comunicación especial. así es, o que ya es costumbre oírlo, y se ven ansiosos, se ven a veces intolerantes, se ven no en paz. Exacto. Entonces, sí, desde fuera dice uno, no, esto no es de Dios. Sí. Y como mismo Jesús dice, por los frutos les conoceréis. Ujú, así es. Ay, pues muy buen punto. Entonces, dice, esto lo puedes comprender también en la naturaleza humana, que siendo carne, sucede que si tiene alguna llaga, la carne se cambia en pus y se puede decir que no es más carne. Así mi naturaleza, si mínimamente pudiese retener en sí la sombra del vicio, cesaría de ser aquel Dios que es, lo que no puede suceder jamás. ¿De acuerdo? Bueno, Mm. hay muchos capítulos aquí, muchos dictados, donde se habla de castigos, ¿sí? Donde el sufrimiento de Jesús, cuando ve sufrir a las criaturas, de lo que Luisa trata de hacer para consolarlo. Entonces vamos a como a omitir un poquito todo eso que es repetitivo con lo que ya se estuvo oyendo en los capítulos del tomo 2, Bueno, ¿sí? sí. Nada más pequeñas frases. Por ejemplo, en el siguiente dictado de noviembre 6, donde se habla de la pureza de intención, creo que valdría la pena en los últimos párrafos, Guille, Sí. nada más le dice Luisa a Jesús, dice, ah, Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones. El polvo o sea, nuestra propia intención, nuestra propia voluntad, o sea, nuestras ganancias, el pecado inclusive venial, ¿no? Sí. Entonces Jesús le dice, no se necesita poner atención al polvo, porque éste se sacude. A lo que hay que atender es a la intención. Ahora, mientras esto se decía,
Jesús se ocupaba en atarme los brazos. Yo le he dicho, Señor, ¿qué haces? Y él, hago esto porque tú, estando en la posición de la crucifixión, me aplacas. Y yo, como quiero castigar a las gentes, te lo estoy atando. Dos cosas que son importantes aquí, Guille, desde mi punto de vista. El polvo, muchas veces somos escrupulosos. Sí. Estamos llenos de escrúpulos, llenos de miserias, y nos guiamos tratando de poner atención a ellos. Si ponemos atención a nuestras miserias, quitamos de nuestra mente, de nuestra intención y de nuestra vista a Jesús. Entonces, lo que debemos tener siempre en mente es nuestra intención. ¿Qué intención tengo yo en actuar? Y eso es lo que me debe guiar. ¿De acuerdo? Sí. Y lo segundo, esta frasecita tan pequeña, ¿no? O sea, Jesús atando los brazos de Luisa para que no se pudiera mover. Y eso es exactamente la posición en la que estaba Jesús en la cruz. O sea, sin poderse mover. Y entonces él simplemente le dice, hago esto porque tú, estando en la posición de la crucifixión, me aplacas. Y yo, como quiero castigar a las gentes, te los estoy atando. Entonces yo creo que esto nos debe de llevar al punto de entender lo valioso que puede ser el estar en un estado de víctima. ¿De acuerdo? Sí. O sea, porque es el modo, la forma de aplacar a Jesús. O sea, de que omita, cuando menos en parte, los castigos que merece toda la humanidad, y que de alguna manera, o sea, él mismo se procura las víctimas, ¿sí? Para poderse aplacar él mismo. Entonces, esas dos pequeñas frasecitas, ¿no? Sí. Nos vamos a noviembre 19, Guille. Sí. Dice, males de la soberbia. Dice, continúa viniendo mi adorable Jesús, y como mi mente antes de que viniera estaba pensando en ciertas cosas que me había dicho en años pasados y que no recuerdo bien, él, como para recordarme, me ha dicho, hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón y, levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Oh Dios, qué monstruo abominable es este vicio. A mí me parece que si el alma está atenta a no dejarlo entrar en ella, estará libre de todos los otros vicios. Pero si por su desventura se deja dominar por él, como es madre monstruosa y mala, le parirá todos sus hijos díscolos, los cuales son los demás pecados. Esto me hace recordar un capítulo de María Valtorta en los cuadernos, no recuerdo en cuáles, pero generalmente nosotros tenemos la idea de que los pecados tienen graduación. Hay pecados más grandes, Sí. pecados más pequeños. Sí. Incluso les ponemos un nombre, pecado venial, pecado mortal. Ajá. Dentro de los pecados mortales, uno de los que más nos, ¿cómo diríamos? Nos llama la atención, nos mueve, son los pecados de la carne, ¿sí?
Sí, O sea, la lujuria llevada al extremo que tú quieras, se nos presenta casi siempre como un pecado terrible ante los ojos de Dios. Y la soberbia, bueno, también tiene ese punto de gran pecado, pero como que los ponemos casi a la margen, si no es que le damos más importancia al pecado de la carne que al pecado de la soberbia. No sé si estarás de acuerdo conmigo sí, sí, en sí, este sí. punto. Y le dice Jesús a María Valtorta en aquellos capítulos que Él puede perdonar y tolera los pecados más terribles de la carne, porque son pecados de la parte inferior del ser humano, o sea, de la parte física, de la parte carnal, Sí, que no, mandé, digo, terrena. así es, que ni siquiera entran en la parte moral y menos en la espiritual. Entonces dice que eso es tolerable y que es entendible hasta cierto punto por la debilidad del ser humano, Ajá, pero que los pecados de la soberbia es algo que definitivo él no puede hacer nada, porque como es un pecado de la parte superior, de la parte del espíritu, es un pecado en el que él ya no tiene forma de poder actuar, y eso es lógico, ¿no? En el pecado de la carne entra el arrepentimiento. En el pecado del espíritu el arrepentimiento ya no entra porque el hombre se cree superior a Dios. sí, Incluso en el pecado, que se fue el pecado de Judas, ¿no? O sea, mi pecado, ni Dios me lo perdona. exacto. O sea, se puso por encima de Dios. Él creyó que su culpa era más grande y más poderosa que el perdón de Dios. Sí, Entonces, bueno, creo que vale la pena tener en cuenta esto, ¿no? No importa el pecado que tengamos, Guille, tiene perdón. sí, Pero el perdón, el único pecado que no tiene perdón es la soberbia. Y este lo podríamos comparar al pecado contra el Espíritu Santo, exacto, ¿sí? exacto. Porque es el rechazar totalmente la acción de Dios en mi vida. Entonces, Dios nos libre de llegar a ser soberbios, ¿no? Ay, pues sí, porque la soberbia yo me supongo que entra de una manera sutil, sutil, Así es. y no te vas dando cuenta hasta que tiene tal dimensión que pues ya te envuelve, ¿Sí? Y te digo, para que haya soberbia debe de haber ausencia de Dios. pues, Cosa que en los pecados de la carne puede haber pecado, pero presencia de Dios. ajá, Presencia de Dios en el remordimiento, presencia de Dios en el arrepentimiento, en la contrición, sí, en la soberbia ya no. pues qué interesante y qué importante lo que acabas de decir. O sea, nos debe de servir mucho si no le dábamos pues esa importancia a la soberbia, aquí ya quedó muy claro. Así es, que por eso es que Satanás es lo que es, por soberbia, no por otro tipo de pecado. ¿Sí? Y entonces pues hay que estar muy atentos con eso, ¿no? Ujú, claro, y es muy sutil. Sí, sutil y se puede disfrazar de alguna virtud, ¿no? Así es. Ahí hay soberbia espiritual, Guille. Sí, ya te lo he oído. Y esa soberbia espiritual es de las peores porque ahí no solo nos creemos superiores a Dios, sino tomamos el papel de Dios. O sea, como yo sé, entonces yo tengo el derecho de. Y eso
es lo más fino de la soberbia y lo más difícil de poder combatir, porque ya no tengo noción ni de quién soy, ni de quién es Dios, Ujú. ¿sí? Y entonces sustituyo la divinidad por mi persona, por mi este, razonamiento y ahí ya me perdí. No hay forma de poder salir adelante, ¿no? Bueno, noviembre 21, Guille. Sí. Esto es algo que es también muy, muy bonito, diría yo, así como un dulce para deleitarnos un poquito entre los malos sabores, ¿no? Sí. En los malos sabores de los pecados, de los males de la iglesia y todo. Y que tiene mucho que ver con lo que decíamos hace rato de un Jesús que se deleita o que se aplaca teniendo a una víctima. Y entonces dice que esta mañana mi amadísimo Jesús apenas ha venido, me ha dicho, hija mía, todo tu deleite debe ser el contemplarte en mí. Y si esto lo haces siempre, tomarás en ti todas mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos lineamientos, y yo en correspondencia encontraré todo mi gusto y sumo contento en deleitarme mirándome en ti. Curioso, ¿no? Es un doble espejo. Ujú. O sea, yo me miro en él y él se mira en mí. Y esto es una de las formas en que Jesús al principio le va enseñando lo que debe ser el fundirse y lo que es la unidad. Porque todavía no le habla de eso, sin embargo, la va, la va enseñando, le va dando ejemplos. Luego dice, dicho esto, ha desaparecido, y yo estaba rumiando en mi mente esas palabras, cuando de improviso ha regresado, me ha puesto su santa mano en la cabeza, y volviendo mi cara hacia él agregó, hoy quiero deleitarme un poco mirándome en ti. Un estremecimiento me corrió por todo el cuerpo, un espanto de sentirme morir, porque veía que me miraba fijo, fijo, queriéndose deleitar en mis pensamientos, miradas, palabras y en todo lo demás con el contemplarse en mí. Oh Dios, ¿soy causa de deleitarte o de amargarte? Iba repitiendo en mi interior. ¿Qué pasaría, Guille, si de repente Jesús se nos pusiera enfrente y lo reconociéramos en todo lo que Él es y de repente te dijera, Guille, déjame mirarme en ti? Uy. Sí. Creo que lo dijiste perfecto. Uy, ¿por qué uy? Bueno, porque todo lo que tenemos que no concuerda con eso. Tenemos una idea bastante clara de lo que somos, ¿no? A menos que fuéramos soberbios. Si fuéramos soberbios diríamos, claro, Señor, vete en mí Sí. y vas a ver qué hermoso eres, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, estamos hablando de lo normal. En, en términos así generales, la mayor parte de nosotros tendríamos horror de que Jesús quisiera verse en nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque lo que iba a descubrir era toda nuestra, no sé, miseria Sí. Exacto. y todo ese polvo, que a veces ya no es polvo, sino mugre,
pegada. Entonces, este terror, este espanto de Luisa, o sea, creo que lo sentiríamos nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces diríamos igual que ella, ay Señor, soy causa de deleitarte o de amargarte. Así es. Ahora, mientras estaba en esto, ha venido nuestra amada mamá reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos, y toda amabilidad me dijo, hija, no temas, quiero suplir yo misma por ti, vistiéndote con mi inocencia, para que así mi hijo al contemplarse en ti pueda encontrar el mayor deleite que se puede encontrar en una criatura humana. Ah, bueno, pues, ¿qué decir, Guille? Ahora sabemos que tenemos en esta divina voluntad, tenemos la ayuda de todo el cielo y sobre todo de nuestra madre. Sí, Entonces, si ella ve que su hijo quiere venir a verse en ti y sabe que tú eres una persona que estás dispuesta, que tienes la intención de vivir en esta divina voluntad, en fin, pero que por nuestra naturaleza, nuestra debilidad, estamos sujetos a ese polvo, a esas miserias. Bueno, eso no es problema, porque ahora llega la Virgen y suple. No quiere ver a su hijo defraudado. así es. Y entonces va a decir, no, híjole, perdón por lo que voy a decir. Hijo, no, Guille no es digna. Sí, Conste que ¿no? dije perdón, ¿eh? Y así es. O sea, o Así es. Salvador no es digno. O sea, mi hijo no se va a reconocer en él o en ellos. Y entonces nos da el vestido de su inocencia. Así es, llega y te suple totalmente, pero con lo suyo. Y lo suyo es lo de Dios. O sea, la inocencia de María es la inocencia de Dios. María está investida, revestida con la inocencia divina, con la pureza divina, Así es. ¿sí? Entonces ahora ella como madre, madre de Jesús, madre nuestra, no quiere de ninguna manera que haya un ¿cómo decir? Un desaire, una frustración de su hijo. Sí. Y no quiere también que su hijo no se pueda reconocer en mí, porque entonces me quitaría o me dejaría de dar lo que me da. Y entonces suple con lo suyo. Así que esa es nuestra gran esperanza, ¿no? Y nuestra esperanza constante porque, pues como tú dices, tenemos la intención, después de ir conociendo esto, de vivir en la divina voluntad. O sea, de que la divina voluntad reine en ti, esté actuante en ti, pero por debilidad y a veces por distracciones involuntarias, ¿no? Así es. Nos salimos y qué importantísimo tener la certeza, no solo la idea, sino la certeza que María Santísima entra a suplir lo que te esté haciendo falta. La cosa es que estés dispuesto y que le creas. Eso, exacto, que estemos con la fe, la firme convicción de que así es, ¿no? Y bueno, es la manera en que nos podemos ir acercando a Él, porque si fuera nada más por lo nuestro, pues definitivo nunca lo podríamos lograr, ¿no crees? Pues sí, sí, yo me quedo pensando en todo esto que vamos comentando. Pues la verdad es grandioso, grandioso. Y, y de repente, como tú decías, ¿no? Por debilidad, a veces nos cuesta creer que esto sea real. Bueno, Exacto. lo digo incluso por mí, que de repente nos sucede eso.
pero cuando tú te reafirmas en esto que vas leyendo y le crees a Jesús, pues realmente es importantísimo que nuestra madre nos supla en momentos de debilidad. Exacto. Y yo pienso que será toda nuestra vida, ¿no? No Sí, importa lo que avancemos en esto, jamás llegaremos, por ejemplo, a tener la entrega tan total como la Virgen. Por lo tanto, ella nunca, tiene que suplir. así es, nunca llegaremos a tener lo que ella tiene. Claro, Siempre, perdón, porque nuestros sentidos pues no participan en esto, ¿no? Entonces, pues aquí entra la fe, una fe así entregada, total, dispuesta. así es. Bueno, Y pues, perdón, ibas a decir algo. no, o sea, creo que es el punto nada más de decir que la Virgen siempre estará en la disposición de suplir, ¿sí? A nuestras deficiencias para que su Hijo nos encuentre siempre plenos, o sea, encuentre prácticamente, se encuentra Él mismo. Dice Luisa, entonces me vistió con esa vestidura y me presentó a mi amado Jesús diciéndole, amado Hijo, acéptala por consideración a mí y deleítate en ella. Creo que con ese ruego, Guille, no Sí, podemos dudar de que Jesús los acepte, así es, porque es por consideración a su mamá. exacto. Bueno, nos vamos a noviembre 26, Guille. Sí, Dice, complacencia, este dictado es uno de esos dictados que al principio nos cuesta mucho trabajo aceptar, Guille, porque se habla del sufrimiento, pero de un sufrimiento infligido por Dios mismo y un sufrimiento que eh, complace a Dios. ¿De acuerdo? ujú, sí, Es un capítulo de esos donde pues nuestra humanidad se atora, ¿no? ujú, Los conceptos que tenemos de Dios no son válidos. Bueno, no que no sean válidos, sino no son del todo ciertos. Y entonces cuando oímos esto, como que algo nos salta en nuestro interior y nos dice, no, 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 eso no puede ser. sí. O el Dios que conozco es amor. Así es. Entonces el simple título, ¿no? Dice complacencia de la Santísima Trinidad ante el sufrir de Luisa. Ay, llega Jesús con Luisa y le dice, amada mía, tengo sed, quítame la sed con tu amor, que no resisto más. Y tomando aspecto de niño, se puso entre mis brazos y se puso a mamar. Parecía que sentía un gusto grandísimo y quedaba todo reconfortado y calmaba su sed. Después de esto, queriendo como jugar conmigo, qué cosas tan curiosas, ¿no? El niño quería jugar. Sí. Con una lanza que tenía en la mano me traspasaba el corazón de lado a lado. Y dice uno, ah, caray, apacueguitos. Sí, Dice, yo sentía un dolor acervísimo, pero oh, cómo estaba contenta de sufrir. Y vuelve uno a decir, pero ¿qué está diciendo, no? sí, O sea, es lo que decíamos al principio. Jesús en forma de niño que
se complace en hacer esto y Luisa, que es feliz recibiendo esto, ¿no? Dice, especialmente porque eran las mismas manos de mi único bien las que me hacían sufrir. Y lo incitaba a desgarrarme mayormente. Y dice uno, como dicen ahora los jóvenes, órale. Tanto era el gusto y la dulzura que yo sentía. Y Jesús bendito, para contentarme más, me ha arrancado el corazón, tomándolo entre sus manos, y con esa misma lanza lo abrió por la mitad y encontró una cruz resplandeciente y blanquísima. La ha tomado entre sus manos complaciéndose grandemente y me ha dicho, esta cruz la produjo el amor y la pureza con que sufres. Me complazco tanto en el modo con el que tú sufres, que no solo yo, sino que llamo al Padre y al Espíritu Santo a complacerse conmigo. En un instante miré y vi tres personas que circundándome se deleitaban en mirar esta cruz. Pero yo, lamentándome con ellos, dije, gran Dios, demasiado poco es mi sufrir. No estoy contenta solo con la cruz, sino que quiero también las espinas y los clavos. Y si yo no lo merezco porque soy indigna y pecadora, vosotros ciertamente podéis darme las disposiciones para merecerlo. ¿Sí? Vamos entendiendo que este sufrimiento de Luisa es un compartir o un compartir los sufrimientos de Jesús, porque son de la cruz, son la parte del sufrimiento de cruz, y que es un sufrimiento en el cual Jesús está logrando la restitución del hombre a su punto original. Lógicamente, esto debe causarle a Dios un gozo infinito, o sea, el ver su obra que se restituye, se salva, se rescata su obra y que se rescata por el sufrimiento voluntario de alguien que se entrega a eso por amor a él. ¿Sí? Sí. Y esa es la cruz que encuentra Jesús en el interior del corazón de Luisa. Uh-huh. Entonces, por eso es que aquí se va aclarando un poco cuando Luisa dice, no estoy contenta solo con la cruz, quiero la participación de todos los sufrimientos de Jesús, ¿no? Sí. Quiero las espinas, los clavos. Y luego dice, ustedes, si yo no lo merezco por ser indigna y pecadora, y cualquiera de nosotros diríamos, ay, qué bueno que soy indigno y pecador. Bueno. O sea, entonces vosotros ciertamente podéis darme las disposiciones para merecerlo. Y aquí viene algo que también es muy interesante verlo, don Guille, porque dice Jesús, enviándome un rayo de luz intelectual, me hizo comprender que quería que hiciera la confesión de mis culpas. Curioso, les está pidiendo la disposición, ¿sí? Les está pidiendo todo lo que puede ser necesario para que ella sea digna de recibir más sufrimiento, y ahora le piden que haga la confesión de sus pecados. Exacto. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión, Guille? Pues lo mismo de que necesitamos nosotros tener esa disposición de reconocer pues quiénes somos, nuestras culpas. Así es.
y que la disposición para sufrir, que la disposición para poder participar de esta semejanza con Jesús es la pureza, Exacto. porque la confesión, cuando es una confesión bien hecha, me deja puro. Sí, O sea, ya no hay culpa, ya no hay nada. Dios perdona, perdona totalmente y ahora soy simplemente como recién nacido. eso. ¿Sí? Sí. Entonces dice Luisa, me sentí aterrar ante las tres divinas personas, pero la humanidad de nuestro Señor me inspiraba confianza. Así que dirigiéndome a Él, dije el yo pecador, y después empecé a hacer la confesión de mis culpas. Ahora, mientras me encontraba toda inmersa en mi miseria, una voz ha salido de en medio de ellos que decía, te perdonamos, y tú no peques más. Bueno, pues esa es como la parte que queríamos llegar de este Ujú. sufrimiento. El sufrimiento debe ser, Guille, siempre encaminado a a la semejanza con Jesús y siempre con la intención de aliviarlo un poco y de servir de ayuda para toda la humanidad. Porque si el sufrimiento de Jesús, o sea, si yo quiero ayudarlo, compartir el sufrimiento de Él, lo que estoy queriendo hacer es sufrir lo que la humanidad debería de sufrir. Por lo tanto, es la mejor manera de poder ayudar a toda la humanidad, porque Ujú. estoy pagando por ellos, Sí, en la misma medida que Jesús pagó por ellos. ¿Sí? así es. Bueno, junto con pegado con este capítulo, Guille, está el de noviembre 28, Ujú. ¿sí? Oh, En que dice también algo de sufrimiento y el sufrimiento por el prójimo, porque dice, Luisa acepta sufrir en el purgatorio para liberar algunas almas. Llega Jesús y le dice, amada mía, si tú supieras cuánto te amo, me siento atraído grandemente a amarte. Mis mismas demoras en venir me fuerzan y son nuevas causas de hacerme venir y colmarte de nuevas gracias y carismas celestiales. Si tú pudieras comprender cuánto te amo, tu amor con el mío, tu amor comparado con el mío, apenas lo percibirías. Creo que esto en realidad es muy lógico, ¿no? ujú. El amor de nosotros comparado con el amor de Jesús, pues apenas no se nota. Sí, Sin embargo, la respuesta de Luisa a mí en lo personal me satisface terriblemente. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros podemos decirle a Dios mientras no entremos a vivir en el ambiente de su voluntad. Porque hay que entender que Jesús la va encaminando a eso, ¿no? sí, Por eso le dice, tu amor ante mi amor apenas lo percibirías. Entonces Luisa le dice, es verdad lo que dices, pero también yo siento que te amo mucho. Y si tú dices que mi amor comparado con el tuyo apenas se percibe, esto es porque tu poder es sin límites y el mío es limitado. Y por tanto puedo hacer por cuanto de ti mismo me viene dado. Se la volteó sí, y le dijo, bueno, es limitado porque tú me has hecho limitada. claro. O sea, yo pongo todo lo que puedo, todo lo que soy, pero si no me diste más, pues no puedo hacer más, ¿no? Ajá.
Dice, tan es verdad que cuando tengo voluntad de sufrir más para demostrarte mayormente mi amor, si tú no me concedes las penas, no está en mi poder el sufrir, y estoy obligada a resignarme aún en esto, y ser ese ser inútil que por mí he sido siempre. En cambio en ti está en tu poder el mismo sufrir, y en cualquier modo que quieras manifestarme tu amor, lo puedes hacer. Amado mío, dame a mí el poder y te haré ver cuánto sé hacer por amor tuyo, porque en la medida que me das, en esa misma medida te daré. Qué forma tan, no sé, sencilla de decirle, de acuerdo, ¿quieres amor? Pues dame más amor. Ujú. ¿Quieres que yo actúe en forma diferente? Pues dámela. O sea, Claro, y si te das cuenta, es una ansia del alma, una ansia de Luisa por amarlo más, lo que va, yo diría, forzando a Jesús a darle cada vez más, hasta llegar a darle su propia voluntad. es lo que te iba a decir. Antes no se le ocurrió a Luisa decirle, ¿quieres que te ame con amor divino? Dame tu voluntad para amarte con amor divino. Así es. Quizá en este tiempo todavía no lo tenía muy claro, aunque ya le había hablado a veces sobre eso, ¿no? Sí, pero aún así, o sea, se ve brillante la manera de, pues de que Luisa expresa, ¿no? Lo que Jesús va dejando en ella, en su alma. Así es. Y esa manera de un alma plenamente entregada, Así es. y pero que reconoce su nulidad, reconoce su nada, porque si te fijas, bueno, lo poquito que tengo, pero es lo que tú me diste. O sea, ni siquiera te digo, te amo con mi amor poquito, sino dice, te amo con lo poquito de amor que me diste. O sea, Ujú. va viendo ese juego Sí, de reconocer su nada y de reconocer el todo que es Dios. así es. Y de reconocer que si Él quiere ser más amado, pues ni modo, ahora tienes que darme más. Exacto. Y ese debería de ser nuestro movimiento siempre, ¿no, Guille? Así es. De acuerdo, yo te amo hasta donde puedo porque es lo que tú me has dado. Y ojalá que esto lo pudiéramos decir en realidad, porque cuántas veces no malgastamos lo poquito que nos da, lo malgastamos en otras cosas. Ujú. Bueno, se le escuchaba con sumo placer mi hablar disparatado, y casi queriéndome poner a prueba, me ha transportado fuera de mí misma, cerca de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso. Daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me ha dicho, aquí está el purgatorio y muchas almas están concentradas en este fuego. Irás tú a ese lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. Y dice uno, ay, creo que no era cierto, Señor. Ay, Salvador. Pues imagínate, Guille, que de Sí, repente dice, Señor, pues dame más para amarte más. sí, Y, sí. y te ponen en este trance. No, y aquí sacas algo muy importante, Salvador. De verdad hay que tener mucho cuidado en lo que le pedimos a Jesús, Ujú. porque Él está teniendo y Él nos toma la palabra, al cabo que Él nos da lo que Él quiere recibir de nosotros. Así que si tú pides, después ya no tienes disculpas para decir, ay, siempre no, no me alcanza, porque Él te va a dar lo que tú necesitas. Así es.
Yo no sé si te acuerdas de aquel capítulo, a mí me gusta mucho la forma en que lo dice Jesús, que dice, cuántas almas ofrecían darme tanto, Sí, sí, pero a la hora de la hora se echan para atrás. así es. Y esto es real, como tú dices, Guille. A veces la euforia, la sensibilidad, El fervor, el fervor o nuestra misma soberbia sí, nos llevan a decir, Señor, dame más para amarte más. Y por eso dije, ay Señor, pero de veras te la creíste. Dije, no, no la mueles. muy natural esa reacción nuestra, ¿no? Así es. Imagínate que te pongan a sufrir en el purgatorio por amor a Él, no por amor a las almas, no por amor al prójimo, sino por amor a Él. Sí, ahí no tienes otra opción. Así es, más que, como dice Luisa, yo inmediatamente, si bien temblando un poco, le he dicho, todo por amor tuyo, estoy dispuesta, pero debes venir tú junto conmigo. De otra manera, si me dejas, no te dejas de encontrar más y después me haces llorar mucho. Y él, si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Aquí es otra cosa que es importante resaltar, Guille. La imagen del fuego es una forma aproximada de darnos a entender lo que se sufre en un purgatorio. ¿De acuerdo? Sí, Pero, en realidad, lo que es el purgatorio es la ausencia de Dios. sí, después de haberlo visto. Así es. Por eso es que Jesús le dice, bueno, es que si voy contigo, ¿cuál será tu purgatorio? O sea, si la pena del purgatorio es la ausencia mía y yo voy contigo, dime qué sufrimiento vas a tener. Claro, Si fuera fuego, pues vendría Jesús con nosotros, pero nosotros sentiríamos el calor, sentiríamos el ardor, sentiríamos el sufrimiento que el fuego da a una criatura. Y no, es la ausencia de Jesús. ¿Sí? exacto. Dice, si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Esas penas, con mi presencia, para ti se cambiarían en alegrías y en contentos. Y entonces dice Luisa, sola no quiero ir. Y además, mientras estemos en ese fuego, tú estarás detrás de mis espaldas. Así no te veo y aceptaré este sufrimiento. Luisa siempre era muy hábil en estas cosas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es, eh, Muy, muy lista. así es. Entonces ya para terminar esto dice, entonces salir yo a ese fuego, este se apagaba y se despejaban las tinieblas y muchas almas salían, otras quedaban aliviadas. Después de haber estado cerca de un cuarto de hora, hemos salido y Jesús se lamentaba. Y yo rápidamente le he dicho, dime mi bien, ¿por qué te lamentas? Amada vida mía, tal vez he sido yo la causa, porque no he querido ir sola a ese lugar de pena. Dime, ¿habéis sufrido mucho al ver a esas almas sufrir? ¿Qué cosa sientes? Y Jesús, amada mía, me siento todo lleno de amargura, tanto que no pudiéndolas contener más, estoy por derramarlas sobre la tierra. Bueno, esto hay que irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? En el momento que Luisa acepta sufrir, Guille, Sí, en el momento que Luisa dice sí
al sufrimiento, o sea, el momento que Luisa se convierte, acepta ser alma víctima, en ese momento el fuego se apaga. O sea, Luisa sufre, pero las almas descansan. ¿Sí? Ujú. Luisa sufre lo que les falta a aquellas almas, porque muchas de esas almas salen del purgatorio en ese momento. Las que no alcanzan a salir quedan aliviadas. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces esto es lo mismo que lo que decía hace poco, lo de traspasar, lo de compartir los dolores de la pasión de Jesús. Y por eso es que Jesús y la Trinidad se sienten complacidos con el, entre comillas, sufrimiento de Luisa, porque es un sufrimiento redentor, es un sufrimiento que va llevando al alma poco a poco a compartir el amor de Dios por las criaturas. Pero nosotros, o sea, Jesús sufre por el amor que el Padre tiene a las criaturas y el amor que Él mismo tiene a las criaturas. Ahora, el alma víctima, Luisa, es, sufre por el amor que le tiene a Jesús y por el amor que le tiene a la divinidad, sufre por las criaturas. ¿De acuerdo? Sí, y las criaturas sufren en el purgatorio por el amor que les en sus actos, Por el amor que les falta, que les falta, por pues. la ausencia de amor que tienen, ¿no? Sí, Y luego, cosa curiosa, o sea, entonces Luisa sigue viendo a Jesús pues mal, y entonces Jesús le dice, amada mía, me siento todo lleno de amarguras, tanto que no pudiéndolas contener más estoy por derramarlas sobre la tierra. Y aquí está una de las causas, Guille, de los castigos. Es tanto lo que le hacemos a Dios, o sea, este mundo de pecado, nada más, que no lo reconocemos, que no lo amamos, que no nada con él. Lo va llenando de amarguras y de repente llega a tal grado que las tiene que derramar, ¿sí? sí, Y aquí entra otra vez el papel del alma víctima, porque le dice Luisa, no, no, mi dulce amor, las derramarás en mí, ¿no es verdad? Y acercándome a su boca ha vertido un licor amarguísimo en tanta abundancia que yo no podía contenerlo y le pedía a él mismo que me diera la fuerza para sostenerlo. De otra manera, lo que no había dejado hacer a nuestro Señor, lo habría hecho yo, derramarlo sobre la tierra. Y hacer esto me molestaba mucho. Sin embargo, parece que me dio la fuerza, si bien eran tantos los sufrimientos que me sentía desfallecer. Ahora ya tenemos una idea más clara del alma víctima, Guille, sí, porque el alma víctima, o sea, no es la que alivia tanto el sufrimiento de Jesús, sino es la que recibe toda la amargura, todo lo que él siente, lo que él recibe de la humanidad, y que cuando ya no lo puede contener lo derrama, el alma víctima se expone a recibirlo sobre ella. Y cosa muy curiosa lo que dice, era tanta la amargura que tenía la idea de que no podías sostenerlo. Y en si no lo podía sostener, lo iba a derramar y eso iba a ocasionar un daño para las criaturas. Entonces ahora se va entendiendo cuál es ese mecanismo, ¿no? O sea, de ir compartiendo junto con Jesús todo esto.
Pero, a ver, aquí hay una pregunta, Salvador, porque la pregunta que te iba a hacer justamente ha quedado, yo pienso que muy claro con todo el contenido de este diálogo. Yo te iba a preguntar justamente sobre qué es un alma víctima en divina voluntad y creo que quedó respondido muy claramente y muy ampliamente. Pero aquí hay otra pregunta, o sea, algo que intriga un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hace en Luisa, criatura, ese querer así, casi, casi con frenesí, evitar que Jesús deje derramar o derrame todas esas amarguras sobre la tierra, es decir, en las criaturas? ¿Qué es lo que Luisa ve en nosotras, las criaturas, para querer evitar a toda costa que nos llegue y que Jesús lo derrame en ella, no en nosotros? Bueno, o sea, primera cosa, ve imágenes de Jesús. Exacto. Pero O es sea, un don especial que Dios le da. no, yo creo que es conocimiento. Ahora yo sé que tú y que todos somos imágenes de Jesús. ¿Sí? Pero como tú dices, ahora necesito creerlo. No importa que al prójimo que esté lloviendo sea lo peor en sentido humano, o sea, un drogadicto, un soberbio, un asesino, lo que quieras. Es una imagen de Jesús, es un Jesús que está ahí, pero que puede estar preso, que puede estar encadenado a esa persona, que puede estar sufriendo porque esa persona lo está llevando, se está degradando y Jesús está preso en ella. ¿Sí? Primera cosa. Ajá. Segundo, cuando Jesús castiga, Jesús sufre porque Él ve a su criatura sufrir y aunque sabe que es para bien, para beneficio y todo, y esto se lo dice Luis en muchas ocasiones cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿por qué intercedes tanto por las criaturas? Y Luisa le dice, pues, Señor, es que son tuyas y sé que sufres cuando las haces sufrir. Esto es un poquito difícil de entender. Jesús tuvo que sufrir todos los sufrimientos de las criaturas para podernos redimir. Y un sufrimiento de la criatura puede ser también el infligido por Dios mismo. Entonces, no solo es el castigo, no solo lo sufre la criatura, sino que Jesús en su humanidad, para que ese sufrimiento de la criatura tuviera valor redentor, tuvo que sufrirlo en él. Y entonces Luisa le dice, Señor, es que yo sé que tú sufres cuando castigas a tus criaturas. Y sufres en el sentido de decir, no quisieras hacerlo, pero lo haces. Pero también en el sentido activo de decir, es un sufrimiento que tú mismo estás recibiendo. ¿Sí se entiende? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y pues me haces pensar mientras te estoy escuchando, pues en esa indiferencia que de repente hay entre pues nosotros, ¿no? Y como tú dices, no es un don, es el conocimiento de pues de lo que es, y Ujú. que Luisa pone su amor en modo heroico al grado de decir, no, no derrames la amargura sobre las criaturas, hazlo sobre mí. Así es. Hazlo sobre mí. Fíjate, Guille, son cosas tan curiosas como esto. ¿Cuántas devociones no tenemos a las almas del purgatorio? Sí, Cantidad. ¿Cuántas personas no se dedican a hacer sufragios para
las almas del purgatorio. Sí, Creo que es continuo. sí, sí, sí. ¿Cuántas misas, cuántos rosarios, todo lo que se haga para las almas del purgatorio? Bueno, pero esto lo hacemos, Guille, porque es algo externo a mí. Exacto, exacto. Entonces es muy sencillo, es lo que siempre hemos dicho, una religión light, para no engordar. Sí, Suavecita, suavecita y me la llevo. Lo más que me puede pasar es que me gaste 20 o 50 pesos en la intención de una misa. Y comunitaria. ¿De acuerdo? sí, Entonces siento que ya cumplí, me siento bien conmigo mismo, siento que Dios debe estar agradecido por todo lo que hago y que las almas del purgatorio se van a sentir inmensamente felices y me van a aplaudir el día que llegue al cielo. Eso es absurdo. ¿Es válido? Sí. ¿Es bueno? Sí. Nadie dice que no. ¿De acuerdo? sí, Pero ya en ese terreno en el que estamos entrando ahorita, es el terreno real de la ayuda real a las almas del purgatorio. Los verdaderos sufragios que se pueden hacer a las almas del purgatorio, que es un aceptar, compartir junto con Jesús las penas que las almas del purgatorio deberían de tener. Y uno dice, somos medio temerarios, y confiando ilusamente en que a lo mejor nunca va a ser realidad. Yo estoy dispuesto a sufrir el sufrimiento de las almas del purgatorio. Y estamos casi seguros de que jamás se nos va a presentar Jesús y nos va a llevar al purgatorio. ¿Sí o no lo pensamos? así es. Bueno, pero, tomar mi cruz, no, esa no. Tomar la cruz de mi relación de pareja mal avenida, no. Tomar mi cruz de mi relación social o de laboral que no es muy estable, no, ¿cómo creen? Tomar mi cruz de la cruz que nos toca, Guille, porque esta no nos la damos nosotros, nos la da Dios. Así es. Esa cruz no la quiero aceptar. Y esa cruz sería el sufragio maravilloso para todas las almas del purgatorio. Sería no solo un sufragio, porque la palabra sufragio la tengo como aplicada para nada más las almas del purgatorio, sino sería una ayuda a toda la humanidad para corregirla, para convertirla, para darle fuerza de sostenerse en el bien. Eso no lo quiero hacer, porque eso ya no es en la parte externa, sino es en la parte interna, que es a donde Jesús lleva a Luisa. Entonces, cuando nosotros vemos esto en Luisa, decimos sí, pero estamos seguros que jamás nos va a tocar. Pero a la hora de decir sí, pero este sufrimiento que tú me das es mi cruz diaria, eso ya no lo entiendo y no lo acepto. ¿De acuerdo? Ay, pues sí, muy claro como lo explicaste ahorita y eso pues nos queda para meditar, pues para detenernos a pensar un poquito qué es lo que Jesús espera de nosotros Así es. al estarnos compartiendo todo este conocimiento. Bueno, por eso te preguntaba, ¿es un don que le dieron a Luisa? Y ya la respuesta tuya es muy clara, así que todos podemos tener acceso a eso, sabiendo que no es un don especial. Exacto. Es simplemente conocimiento. Bueno, pues adelante, Pues adelante, Guille. adelante y todos los que nos escuchan a pensar en esto para pues caminar junto con Jesús. Así es. Pues, Guille, entonces tu pregunta quedó contestada de antemano, Perfectamente, como si y nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Sí, ¿verdad? Y esta última pregunta pues viene a suplir la que quedó contestada. Ujú. Entonces, pues no sé, estamos ya al final. Sí, Pues Guille, un gusto haber estado con ustedes. claro que sí, para nosotros también es un deleite compartir estos diálogos y como siempre, de veras, Salvador, muchísimas gracias a Dios por ti y siempre estamos en la espera del siguiente diálogo. Bueno, Muchísimas gracias y un abrazo como siempre de parte de todos y nos encontraremos en el siguiente diálogo. cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta luego.